Carlos III de España, llamado, el político, o, el mejor alcalde de Madrid, fue duque de Parma y Plasencia, como Carlos I, entre 1731 y 1735, rey de Nápoles, como Carlos VII, y rey de Sicilia, como Carlos V, de 1734 a 1759 y de España desde 1759 hasta su muerte en 1788. Carlos era el tercer hijo varón de Felipe V que llegó a la vida adulta y el primero que tuvo con su segunda mujer, Isabel Farnesio, por lo que fueron sus medio hermanos Luis I y Fernando VI quienes sucedieron a su padre en un primer momento. La muerte sin descendencia de estos llevaría a Carlos a ocupar el trono español. Carlos sirvió a la política familiar como una pieza en la lucha por recuperar la influencia española en Italia. Heredó inicialmente de su madre los ducados de Parma y Plasencia en 1731, pero más tarde, al reconquistar Felipe V el reino de Nápoles y Sicilia en el curso de la Guerra de Sucesión de Polonia, pasó a ser rey de aquellos territorios con el nombre de Carlos VII. Contrajo matrimonio en 1738 con María Amalia de Sajonia, hija de Federico Augusto II, duque de Sajonia y de Lituania y rey de Polonia. Infancia y juventud. Nació el 20 de enero de 1716 a las 4 de la madrugada en el Real Alcázar de Madrid. Su cuidadora fue María Antonia de Salcedo. Luego, fueron responsables de él un grupo de hombres a cargo de Francisco María Spínola y Spínola, duque de San Pedro. El 15 de enero de 1724 su medio hermano mayor Luis heredó el trono por la abdicación de su padre en su favor, pero falleció en agosto y su padre volvió a ser rey. En 1729, se trasladó a Sevilla junto con su padre. Las naciones europeas, con el Tratado de Utrecht de entre 1713 y 1715 y el Tratado de Hannover de septiembre de 1725, firmado como respuesta al Tratado de Viena de abril de 1725, establecieron sus posiciones en Europa. España había perdido muchos territorios e influencia tras la Guerra de Sucesión. Sin embargo, esta situación no duraría mucho ya que en los planes de Felipe V estaba recuperar sus territorios en Italia. Desde Sevilla, el monarca puso en marcha un plan para asegurar la sucesión de su hijo en el Ducado de Parma, firmando el Tratado de Sevilla con Inglaterra y Francia. Sin embargo, a la muerte del duque de Parma, el emperador del Sacro Imperio Romano Carlos VI invadió esos territorios y Felipe V, al no recibir apoyo de las dos potencias, amenazó con declarar la guerra por su cuenta. En 1731, el Sacro Imperio Romano se adhirió al Tratado de Sevilla y Carlos III, con 15 años, abandonó España rumbo a Italia para ocupar sus plazas. El 1 de febrero de 1733 murió Augusto II, rey de Polonia, cuya monarquía no era hereditaria, sino elegida por el Parlamento polaco, el Sejm. Felipe V envió desde Sevilla un emisario a Varsovia para negociar la candidatura del infante Don Felipe y la del infante Carlos. Sin embargo, sus candidatos tenían pocas posibilidades frente a otros con apoyos de Austria y Francia. Felipe V se trasladó a Madrid y firmó el Tratado de El Escorial, primer pacto de familia, con el que España abandonó su pretensión polaca y decidió aliarse con Francia para luchar contra el Sacro Imperio Romano a cambio de la ayuda de Francia en su campaña contra Nápoles y Sicilia, bajo el control austríaco, y para recuperar Gibraltar. La guerra en Italia se ganó, y el 10 de mayo de 1734 el infante Don Carlos ordenó proclamar rey a su padre. Sin embargo, Felipe V cedió Nápoles y Sicilia a su hijo. Rey de Nápoles y Sicilia. Durante su reinado en Nápoles y Sicilia, intentó reformar y modernizar el reino, unificándolo, conquistando el afecto de los ciudadanos junto con su esposa María Amalia de Sajonia. Carlos contrajo matrimonio en 1738 con María Amalia de Sajonia, de 14 años. Ella era una princesa alemana de familia rica y fecunda, y su matrimonio tuvo un interés político, sin embargo fue también bien avenido. Se casaron por poderes en el Palacio de Dresde, en Sajonia,
el 9 de mayo de 1738 y la boda se celebró en Nápoles el 9 de junio de ese año. Intentó dotar a la capital, Nápoles, del aspecto que debía tener una corte. Hizo hincapié en mejorar las edificaciones públicas, como el hospicio, y trató de adaptar el palacio virreinal de acuerdo con la moda que imperaba desde la construcción de Versalles. También hizo construir complejos palaciegos en otros lugares del reino, como el Palacio Real de Caserta, uno de los mayores palacios reales del mundo. Otra de sus aportaciones fue el Teatro de San Carlos, para las representaciones de ópera. Sus años como rey de las dos Sicilias le dieron una experiencia muy valiosa como rey de España. Los varones y la Iglesia acaparaban más del 50% de las tierras, y en el caso de los primeros tenían además jurisdicción sobre las mismas, por lo que impedían el acceso de sus vasallos a los tribunales. El rey limitó su influencia política, dejando clara la supremacía de la corona, pero su poder económico siguió intacto. El 3 de julio de 1738, en ocasión de su matrimonio, fundó la insigne y Real Orden de San Genaro, de la cual fue su primer gran maestre. En 1740, uno de sus consejeros, el duque de Salas, permitió a los judíos retornar al reino, de donde habían sido expulsados por Carlos V, con la finalidad de impulsar la actividad económica. El pueblo y la Iglesia se opusieron y Salas fue destituido, derogándose el permiso. Poco después, el arzobispo Giuseppe Spinelli intentó introducir la Inquisición, pero el pueblo se opuso también a esta medida y hubo de desistir. También durante estos años encontró el monarca a algunos de los hombres que más influirían en su vida, como Bernardo Tanucci, jurista al que nombró ministro de Justicia primero y de Asuntos Exteriores después, y que quedó como miembro del Consejo de Regencia cuando Carlos III heredó el trono español. Destaca el hecho de haber sido quien ordenó comenzar la excavación sistemática de las poblaciones sepultadas por la erupción del Vesubio del año 79, Pompeya, Herculano, Oplontis y las villas estavianas. No solo eso, sino que en 1752, al ordenar construir una carretera hacia el sur, salieron a la luz los restos de la ciudad de Paestum, que llevaban años cubiertos por la maleza. Fue un hallazgo especialmente importante, porque allí se hallaban 3 templos griegos en muy buen estado de conservación. Se encargaron de su estudio Felice Gazzoula y Francesco Sabatini. La muerte sin descendencia de su medio hermano Fernando VI, hizo recaer en Carlos la corona de España, que pasó a ocupar en 1759, dejando con gran tristeza, tanto de los reyes como del pueblo, la corona del reino de Nápoles y Sicilia a su tercer hijo, Fernando, rey de España. Tras los fallecimientos de Luis I y de Fernando VI sin descendencia, el trono de España pasó a Carlos III, tercer hijo varón de Felipe V y primero de su matrimonio con Isabel Farnesio, con gran experiencia de gobierno como rey de Nápoles. Regresó a Madrid el 9 de diciembre de 1759 e introdujo, por primera vez en España, el derecho divino como fuente y justificación de su soberanía regia. Fray Sebastián de Jesús de niño le pronosticó que iba a ser rey. Carlos III a su fallecimiento promovió el proceso de beatificación, mediante una carta dirigida en mayo de 1771 al cardenal arzobispo de Sevilla, Francisco de Solís. Política exterior. La Guerra de los 7 años. Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Mediterráneo. Pacífico. Política interior, despotismo ilustrado. En política interior, intentó modernizar la sociedad utilizando el poder absoluto del monarca bajo un programa ilustrado. En la línea de la ilustración propia de su época, Carlos III realizó importantes cambios, sin quebrar el orden social, político y económico básico, despotismo ilustrado, con ayuda de un equipo de ministros y colaboradores ilustrados, como el marqués de Esquilache, Aranda, Campomanes, Florida Blanca, Woolly Grimaldi. Las reformas de Esquilache. La política religiosa. Reformas. La sociedad. La nobleza. El clero. El Estado llano. El arte.
Los gitanos. Proyección posterior. Cuando el rey murió en 1788, terminó la historia del reformismo ilustrado en España, pues el estallido casi inmediato de la Revolución Francesa al año siguiente provocó una reacción de terror que convirtió el reinado de su hijo y sucesor, Carlos IV, en un periodo mucho más conservador. Enseguida, la invasión francesa arrastraría al país a un ciclo de revolución y reacción que marcaría el siglo siguiente, sin dejar espacio para continuar un reformismo sereno como el que había desarrollado Carlos III. Entre los aspectos más duraderos de su herencia quizá haya que destacar el avance hacia la configuración de España como nación, a la que dotó de algunos símbolos de identidad e incluso de una capital digna de tal nombre, pues se esforzó por modernizar Madrid y engrandecerla con monumentos y con edificios representativos destinados a albergar los servicios de la creciente administración pública. El impulso a los transportes y comunicaciones interiores ha sido, sin duda, otro factor político que ha actuado en el mismo sentido, acrecentando la cohesión de las diversas regiones españolas. Estas son solo algunas de las razones por las cuales Carlos III fue conocido como el mejor alcalde de Madrid. Wikisource contiene obras originales de o sobre Carlos III de España. Matrimonio e hijos. Contrajo matrimonio en 1737 con María Amalia de Sajonia, hija de Federico Augusto II. Tuvieron 13 hijos, pero solo 7 llegaron a adultos. María Isabel Antonia, infanta de España. María Josefa Antonia, infanta de España. María Isabel Ana, infanta de España. María Josefa Carmela, infanta de España. Figura importante en el cuadro de Goya, la familia de Carlos IV. Murió sin descendencia. María Luisa, infanta de España. Casada con Leopoldo II de Austria, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, con descendencia. Felipe Antonio, infante de España y duque de Calabria. Fue excluido de la sucesión al trono de España y al de Nápoles debido a su condición de deficiente mental. Carlos IV, rey de España. Casado con María Luisa de Borbón-Parma, princesa de Parma, con descendencia. María Teresa Antonia, infanta de España. Fernando I, rey de las dos Sicilias. Casado con María Carolina de Habsburgo, archiduquesa de Austria, con descendencia. Gabriel, infante de España. Casado con Mariana Victoria de Braganza, infanta de Portugal, aunque murió joven de viruela como su mujer, le sobrevivió solo un hijo. María Ana, infanta de España. Antonio Pascual, infante de España. Casado con María Amalia de Borbón, infanta de España, sin descendencia. Francisco Javier, infante de España. Murió sin descendencia. Ancestros.